Ma Duncan hired 2 local men to kill her son, Frank's wife, who was 7 months pregnant. Era la mañana del 8 de agosto de 1962. El lugar era la prisión estatal de San Quentin, California. Una mujer caminaba hacia la cámara de gas. Su nombre era Elizabeth Ann Duncan. El mundo la conocía como Ma Duncan. No lloraba, no suplicaba, miraba a su alrededor por última vez y hacía una pregunta sencilla. ¿Dónde está Frank? Frank era su hijo, también era su abogado, y Frank no estaba por ninguna parte. Los registros judiciales muestran algo extraño. Durante la investigación, Frank utilizó su posición como abogado para conseguir que redujeran la fianza de su propia madre. Después, desapareció. Sus últimas palabras fueron simples: soy inocente. Pero 2 hombres ya le habían contado a la policía una historia muy diferente. Afirmaron que Elizabeth les había pagado $6,000 para matar a la nueva esposa de Frank, una enfermera embarazada llamada Olga. ¿Qué pudo llevar a una madre a hacer algo así? La respuesta hará que cuestiones todo lo que crees saber sobre el amor de una madre. Bienvenidos de nuevo al canal. Si es tu primera vez aquí, suscríbete. Quédate hasta el final, porque el último giro relacionado con su hijo te sorprenderá. Su nombre era Olga Kupczyk. Había nacido de padres inmigrantes ucranianos. Su familia había escapado de tiempos difíciles en Europa del Este y había construido una nueva vida en Manitoba, Canadá. Olga creció con la misma fortaleza que tenían sus padres. Se formó como enfermera profesional. Sus compañeros la describían como una mujer cálida y dedicada. Era de esas personas que siempre estaban allí para sus pacientes. Con el tiempo, Olga se mudó al sur, a Santa Bárbara, California. Quería una vida tranquila, una vida digna, lejos de las dificultades que habían conocido sus padres. Entonces, un día, todo cambió. Una mujer llamada Elizabeth Duncan ingresó al Cottage Hospital después de sufrir una grave sobredosis. Olga fue asignada para atenderla. El hijo de Elizabeth, Frank, pasaba casi todos los días junto a la cama de su madre. Fue allí donde Frank y Olga se conocieron. Ambos tenían alrededor de 30 años. Eran serios y tranquilos. En medio de una crisis familiar, nació una conexión. Comenzaron a salir. Cuando Olga descubrió que estaba embarazada, Frank tomó una decisión. Se casó con ella el 20 de junio de 1958, pero la paz no duró. Un mes después, Elizabeth se enteró del matrimonio. Y según las propias cartas de Olga a su padre, Elizabeth reaccionó de una manera inquietante. Amenazó con matar a los dos. Rompió el acta de nacimiento de Frank. También destruyó sus fotografías de bebé. La corta vida de Olga junto a Frank apenas había comenzado y ya se estaba desmoronando. Su nombre era Elizabeth Ann Duncan. Pero ese no era el nombre con el que había nacido. Había llegado al mundo como Hazel Lucille Sinclair Nike el 16 de abril de 1904. En Kansas City, Missouri. Para quienes la conocían, parecía una madre devota, cariñosa, protectora, la mayor defensora de Frank. Pero los registros judiciales cuentan una historia muy diferente. Bajo juramento, Elizabeth admitió haberse casado 10 veces. Había sido arrestada por administrar un burdel en San Francisco. También había sido acusada de emitir cheques sin fondos. Tuvo 4 hijos en total. Su hija Patricia murió cuando apenas tenía 15 años. Frank era el hijo que más amaba. Ella misma lo admitió ante el tribunal. No había límites para ese amor. No había fronteras. Cuando Frank habló por primera vez de independizarse, Elizabeth se tomó un frasco de pastillas antes que enfrentar una vida sin él. Y cuando su matrimonio con Olga se hizo realidad, Elizabeth no buscó un consejero. Tampoco buscó un abogado. Comenzó a aparecer en el trabajo de Olga. Golpeaba la puerta de su departamento.
Los testigos la describieron como una mujer explosiva. Hubo múltiples enfrentamientos. Todo comenzó la misma noche en que Frank y Olga se casaron, y nunca se detuvo. Pero ese acoso apenas era el comienzo de lo que estaba dispuesta a hacer. El acoso no desapareció, empeoró. Elizabeth seguía apareciendo en el departamento de Olga, también en su lugar de trabajo. Olga tuvo que cambiar de domicilio más de una vez, solo para alejarse de ella. Pero Elizabeth quería algo más que distancia. Quería terminar con el matrimonio por completo. Los registros judiciales muestran que encontró a un hombre llamado Ralph Winterstein, uno de los propios clientes de Frank. Lo convenció de hacerse pasar por Frank ante el tribunal. Ella misma se hizo pasar por Olga. Juntos consiguieron una anulación ilegal del matrimonio, sin que Olga ni Frank lo supieran. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Elizabeth comenzó a buscar a alguien que lastimara directamente a Olga. Se acercó a una joven que trabajaba en un restaurante de autos y le ofreció $500. El plan era escalofriante. Lanzarle ácido en el rostro a Olga, envolver su cuerpo en una manta empapada en cloroformo y dejarla en las montañas. Luego volvió con Ralph Winterstein, el mismo hombre involucrado en el plan de la anulación, y también le pidió que matara a Olga. Después se acercó a otra mujer y le ofreció $1,500 por hacer lo mismo. Al menos 5 personas escucharon a Elizabeth hablar abiertamente de matar a su nuera. Ni uno solo de ellos advirtió a Olga. Una mujer sí intentó advertirle a Frank, solo le dijo, «Tu madre está loca». Pero nunca le contó exactamente qué le había pedido hacer su madre. Las señales estaban ahí. Olga nunca llegó a escuchar ninguna. Elizabeth necesitaba a alguien dispuesto a cometer el asesinato. Y esa conexión llegó a través del propio trabajo de su hijo. Frank representaba a un hombre acusado de recibir bienes robados. La esposa de ese hombre administraba un bar en Santa Bárbara. Como un favor para Frank, aceptó presentar a Elizabeth con 2 hombres que podrían ayudarla. Sus nombres eran Augustín Baldonado y Luis Moya. Baldonado tenía 25 años, Moya apenas 20. Ambos tenían antecedentes penales, pero ninguno había matado a nadie antes. El 13 de noviembre de 1958, el acuerdo se cerró dentro de aquel bar. Baldonado y Moya aceptaron matar a Olga por $6,000. El plan era sencillo, pero desde el principio fue torpe. Debían sacar a Olga de su departamento, llevarla en automóvil hasta México y hacer que desapareciera allí. El arma elegida fue una pistola. No fue comprada después de una planificación cuidadosa. Ni siquiera fue probada. Simplemente era lo que tenían a la mano. Los registros judiciales confirman que la esposa del dueño del bar admitió después que el grupo se reunió dentro del establecimiento, apenas 4 días antes del asesinato. Al menos otro testigo también fue ubicado en esa misma reunión. Ahora varias personas sabían lo que estaba a punto de ocurrir, y aún así, nadie acudió a la policía. Nadie fue a advertirle a Olga. ¿Por qué creen que nadie intervino para detenerlo? Déjenme su teoría en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito, este es un buen momento, porque lo que ocurrió después es difícil de creer. La noche del 17 de noviembre de 1958 comenzó como cualquier otra en Garden Street. Olga estaba en su departamento del 2º piso. Su bolso estaba sobre la mesa y la billetera dentro. En un estante, la ropa de su bebé estaba cuidadosamente doblada, esperando a un hijo que todavía no había nacido. No tenía ninguna razón para pensar que algo estaba mal. Entonces llamaron a la puerta. Augustín Baldonado y Luis Moya llegaron al edificio esa noche. Tenían una historia preparada. Le dijeron a Olga que Frank estaba borracho, que necesitaba su ayuda. Era una mentira diseñada para convencerla.
Sabían que todavía amaba a su esposo, sabían que iría. Olga bajó las escaleras, confió en ellos. Salió a la noche y caminó hacia el automóvil. Cuando se acercó, Moya levantó una pistola y la golpeó. Olga perdió el conocimiento. Los dos hombres la subieron al automóvil y se marcharon. Se alejaron de Santa Bárbara hacia un tramo solitario de carretera cerca de Casitas Paz. Estaba oscuro. Era un lugar apartado. No había nadie alrededor. Al llegar, Baldonado bajó y comenzó a cavar una fosa poco profunda con las manos. Pero Olga todavía no había terminado de luchar. Despertó. Y según las confesiones posteriores de ambos hombres, se defendió con todas sus fuerzas. Una mujer con 7 meses de embarazo, sola en medio de la oscuridad, luchando contra 2 hombres adultos con lo último que le quedaba. Moya volvió a levantar la pistola y la golpeó una segunda vez. La golpeó con tanta fuerza y tantas veces que el arma terminó rompiéndose entre sus manos. Ya no podían dispararle, así que decidieron estrangularla. En las primeras horas del 18 de noviembre, los 2 hombres se turnaron hasta que Olga dejó de moverse. La colocaron en la fosa poco profunda y la cubrieron con unos centímetros de tierra. Pero lo que el forense descubrió después perseguiría a la sala del tribunal durante años. A la mañana siguiente, Olga no se presentó a trabajar. Sus compañeros lo notaron de inmediato. La dueña de la casa donde vivía comenzó a preocuparse. Cuando finalmente revisaron su departamento, todo estaba exactamente como lo había dejado. Su bolso seguía sobre la mesa. La billetera continuaba dentro. La ropa de su bebé seguía doblada, esperando. Nada había sido robado. Nada parecía alterado. Olga simplemente había desaparecido. Mientras la noticia de su desaparición comenzaba a extenderse, Elizabeth Duncan se presentó como una familiar preocupada. Aseguraba no saber nada. No mostraba ninguna señal de lo que realmente había hecho. Pero detrás de todo había un problema. Elizabeth solo les había entregado a Baldonado y Moya $360. Era una fracción de los 6,000 que les había prometido. Los 2 hombres que acababan de cometer un asesinato seguían esperando un pago que nunca recibirían por completo. Mientras tanto, muy lejos, en Benito, Manitoba, el padre de Olga, Elias Kupczyk, se enteró de que su hija había desaparecido. No esperó más noticias. Preparó sus cosas y emprendió el largo viaje hacia California con la esperanza de encontrarla. No tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Al principio, solo era un caso de persona desaparecida. No había cuerpo, no había un crimen confirmado. La policía tenía muy poco con qué trabajar. Entonces los investigadores encontraron algo extraño. Elizabeth había utilizado una anulación fraudulenta para intentar borrar el matrimonio de su hijo sobre el papel. Se había hecho pasar por Olga. Ella había utilizado a Ralph Winterstein para hacerse pasar por Frank. Ese descubrimiento puso las sospechas directamente sobre ella. Elizabeth fue arrestada. Frank, aprovechando su posición como abogado, actuó rápidamente. Consiguió que la fianza de su madre bajara de $50,000 a solo $5,000. Una vez concedida la reducción, Frank desapareció. Se escondió. Los investigadores no podían localizarlo. Esto dejó a un hombre en una situación desesperada. Elias Kupczyk había viajado desde Manitoba con la esperanza de llevar a su hija de regreso a casa, pero la ley estadounidense exigía el consentimiento de su esposo para entregar sus restos. Y su esposo, Frank, no aparecía por ninguna parte. Elias no tuvo otra opción. Solo podía esperar, sin respuestas, sin el cuerpo de su hija y sin un yerno dispuesto a enfrentarlo. Pasaron las semanas sin respuestas, hasta que, en diciembre de 1958, el caso dio un giro inesperado.
Las autoridades de Ventura arrestaron a Luis Moya por una violación de su libertad condicional. Casi al mismo tiempo, Agustín Baldonado fue arrestado por no pagar la manutención de sus hijos. Ninguno estaba acusado de asesinato, todavía, pero ahora ambos estaban bajo custodia, y eso lo cambió todo. El 21 de diciembre de 1958, Baldonado se quebró y contó la verdad a los investigadores. No estaba confesando por remordimiento, estaba furioso. Elizabeth les había prometido $6,000 a él y a Moya por el asesinato. Solo les había entregado 360. Habían cometido un asesinato y prácticamente no habían recibido nada a cambio. Fue esa rabia la que terminó abriendo el caso. Baldonado no se limitó a hablar. Llevó a la policía directamente hasta la fosa poco profunda cerca de Casitas Paz, el mismo lugar donde él y Moya habían enterrado a Olga semanas antes. Luego, la noche de Navidad, Luis Moya dio su propia confesión. Le contó toda la historia a un predicador callejero. Poco después, esa confesión llegó hasta los investigadores. 2 confesiones, un cuerpo y un nombre que volvía a aparecer una y otra vez: Elizabeth Duncan. Su confesión llevaría el caso a una batalla judicial que nadie esperaba. El juicio comenzó el 24 de febrero de 1959 en el condado de Ventura, el mismo lugar donde habían encontrado el cuerpo de Olga. En el estrado, Elizabeth mantuvo su versión. Afirmó que Moya y Baldonado intentaban chantajearla. Negó cada parte de su historia, incluso cuando ambos hombres describieron el asesinato con detalle. Su equipo de defensa incluía a su propio hijo, Frank, además del abogado S. Ward Sullivan. Ellos presentaron una teoría completamente distinta. Afirmaron que Olga había sido víctima de un secuestro por rescate, no de un asesinato por encargo. El jurado no les creyó. El fiscal Roy Gustafson presentó un caso difícil de refutar. Llamó a Baldonado y Moya, quienes testificaron directamente contra Elizabeth. También presentó pruebas sobre sus 10 matrimonios, su historial de cheques sin fondos y años de fraude. Nada de eso demostraba por sí solo que hubiera cometido un asesinato. Pero combinado con el testimonio directo de los 2 hombres que había contratado, creó una imagen clara para el jurado. El jurado deliberó durante 4 horas y 51 minutos. El 16 de marzo de 1959 llegó el veredicto: culpable. 4 días después, Elizabeth Ann Duncan fue sentenciada a muerte. Frank, junto con el abogado Burt M. Henson y otros 2 abogados, presentó una apelación tras otra. Todas fueron rechazadas. El caso finalmente llegó hasta el gobernador Pat Brown, un hombre que personalmente se oponía a la pena de muerte, pero ni siquiera él pudo ignorar el peso de las pruebas en su contra. Permitió que la ejecución siguiera adelante. Elizabeth pasó más de 3 años en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin. Durante todos esos meses, insistió en que era inocente. Presentó cada apelación posible. Todas fueron rechazadas. Cada solicitud de clemencia también fue denegada. Frank tampoco dejó de luchar. Los registros judiciales muestran que agotó todas las opciones legales que quedaban en nombre de su madre, hasta los últimos minutos antes de la ejecución. La mañana del 8 de agosto de 1962, Elizabeth se sentó a comer su última comida. Comió carne y ensalada. Después la llevaron hasta la cámara de gas. Los testigos la describieron como serena, digna, no temblaba, no se derrumbó. Sus últimas palabras fueron simples: soy inocente. Luego miró a su alrededor y preguntó: ¿dónde está Frank? Él no estaba allí. Elizabeth Duncan tenía 58 años cuando la puerta de la cámara se cerró detrás de ella. Fue la primera de 3 personas ejecutadas ese día. Después siguió Agustín Baldonado, luego Luis Moya. 3 personas, la misma cámara, la misma mañana.
Fue la última ejecución triple en la historia de California. Baldonado fue enterrado en un parque memorial de Ventura. El cuerpo de Moya fue donado a una escuela de medicina universitaria. El lugar donde Elizabeth fue enterrada nunca ha sido confirmado. Su hijo reclamó el cuerpo y lo envió a una funeraria en San Francisco, pero ningún registro público muestra dónde terminó enterrada. Hasta el día de hoy, nadie sabe dónde descansan los restos de Elizabeth Ann Duncan. Frank Kahn continuó ejerciendo como abogado durante décadas después de la ejecución de su madre. Vivió más de 60 años después de ella. Luego, en septiembre de 2023, el estado de California lo inhabilitó para ejercer la abogacía. Tenía más de 90 años. El bebé que Olga llevaba en el vientre nunca recibió un nombre en ningún registro público. Esa vida terminó antes de nacer, sin que el mundo siquiera llegara a conocerla. Elizabeth Ann Duncan pasó su vida intentando aferrarse a su hijo. Al final, lo perdió todo tratando de conservarlo, y aún así, también lo perdió a él. ¿Qué momento de esta historia te impactó más? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. El próximo caso ya está en producción y no querrás perdértelo.